Ya, listo, está, a ver, ya ahí está, ese sería todo el enunciado, ¿no? Repito, se inscribe una esfera en un cubo cuyo volumen aumenta a razón de 2 pies cúbicos por minuto. Determine la tasa de variación de la longitud del radio de la esfera cuando la arista del cubo mide 0.5 pies. Listo. Ya, ese sería todo el enunciado. Ya, entonces, todas estas expresiones, tasa de variación, que en el primer ejercicio decía razón de cambio, se refiere a lo mismo, pues no, razón de cambio o simplemente, o sea, con todas estas expresiones se lo van a topar en los diferentes ejercicios, pero significan lo mismo. Determine la tasa de variación, o te pudo haber dicho determine la razón de cambio, o te pudo haber dicho determine la velocidad con la que varía. La longitud del radio de la esfera cuando la arista del cubo mide 0.5 pies. Y entonces, parte de la rúbrica también, o sea, parte del puntaje corresponde a que ustedes hagan un gráfico que escriba todo este enunciado. ¿Sí? Tienen que hacer un gráfico, repito, porque eso también vale puntos. Se inscribe entonces una esfera. La esfera irá dentro de un cubo. Ya, entonces este sería nuestro tercer ejercicio. Lean el enunciado y traten de plantear algo, ¿sí? Y lo que tengan, les voy a dar unos 5 o 7 minutos para que intenten plantearlo. Y lo que tengan, mandan foto al grupo para analizar lo que han hecho. Y también hagan el gráfico, ¿sí? Ya, les doy 7 minutos a partir de ahorita.
Profe, ahí mandé una foto.
Ya, ok, Luis. Vamos a ver qué tal. Ahí tienen el gráfico, pues, ¿no? Ya, Luis dice que te sale 8 sobre pi. Creo. No me acuerdo, ahorita lo voy a hacer otra vez. Pero vamos a ver cómo está lo tuyo. Dice entonces, se inscribe una esfera. Y ahí está, la esfera en un cubo, cuyo volumen aumenta a razón de 2 pies cúbicos por minuto. Determine la tasa de variación del radio, de la longitud del radio, de la esfera cuando la arista del cubo mide 0.5 pies. Ya, entonces vamos a ver. Vamos a pintar, a sombrear esto de aquí. La tasa de variación de la longitud del radio de la esfera. Eso sería dr, o sea, la derivada del radio con respecto al tiempo. Nos están preguntando eso. Ahí está con color y todo. Por acá también nos dijeron que el volumen de la esfera aumenta a razón de 2 pies cúbicos por minuto. Ok, nos están dando la velocidad de cambio, la razón de cambio, la velocidad con la que varía, el volumen con respecto al tiempo, que son 2 pies cúbicos por minuto. Ya, y entonces estos dos datos son con respecto a la esfera. O sea, es verdad que aquí hay dos figuras geométricas. Es verdad que aquí hay dos figuras, dos cuerpos, ¿no? Una esfera y un cubo. Pero ambas razones nos están dando, pero con respecto a la esfera. Ambos datos son con respecto a la esfera. Se inscribe una esfera en un cubo cuyo volumen, ya esta es la variación del volumen de la esfera, 2 pies cúbicos por minuto, y nos pregunta, determine la tasa de variación de la longitud del radio de la esfera. También es un dato con respecto a la esfera. Entonces, claro está que la fórmula que vamos a usar del volumen ahorita es con respecto a la esfera, no al cubo. Entonces, ¿cuál sería el volumen de la esfera? El volumen de la esfera sería igual a 4 tercios pi por radio al cubo, pues, ¿no? 4 tercios pi por radio al cubo. Toda esta expresión tiene dos variables, volumen y el radio. El volumen me lo da y el radio es la pregunta. Vamos a ponerlo con minúscula. Ya puse acá con minúscula, pongamos todo con minúscula entonces acá. Entonces me quedo con ambas variables. Me quedo con ambas variables. Derivo con respecto al tiempo. Ya todo este 4 tercios pi lo vuelvo a escribir porque todo eso es constante.
Lo que hay que derivar aquí sería radio al cubo. ¿Cómo derivamos radio al cubo? Bajamos el exponente, le restamos 1 al exponente, y por regla de la cadena ponemos aquí por la derivada del radio con respecto al tiempo. Entonces, esto es lo que hay que despejar, ¿no? Esto es lo que hay que despejar. Esos 3 que están por ahí se simplificarían. Así que todo ese 4pi y el radio cuadrado que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Ya me faltó poner... Ya listo, entonces así quedaría despejado ya el dr de t. Listo para reemplazar todos esos valores. Dr de t sería entonces igual a 1 sobre 4pi radio al cuadrado, el cual no tengo todavía. Y el de b de t sería los dos que están acá. Ya, para reemplazar todo me falta todavía el radio. El radio. Es por eso que acá tengo este otro gráfico, del cual no he hablado nada todavía, ¿no? Aquí teníamos la esfera dentro del cubo, y entiendo por cubo que sus 3 dimensiones, estas 3 dimensiones aquí, son iguales, pues, ¿no? Dándole una vista frontal, bueno, en realidad podríamos hacer cualquier vista, dado la simetría de nuestro cuerpo, podríamos hacer una vista frontal, superior, lateral. Porque, ¿por qué puse un cuarto pi radio cuadrado? Porque estoy despejando el dr de t. Estoy despejando esto. El 4, el pi y el radio cuadrado, ¿qué le están haciendo al dr de t? Están multiplicando. Entonces todo esto lo traje acá a dividir. A dividir, o sea, lo pude haber puesto aquí junto a todo esto, dividiendo. Pero para no confundir las cosas, acá simplemente entiendo que aquí hay un 1, pues no es como que esté un 1. Entonces todo esto que está acá pasa a dividir al 1 que está aquí. Ya, listo, ahí sí. Porque lo pude haber puesto acá, ya en esta raya de fracción que está aquí, repito, pero para no confundir las cosas, porque todo esto es una sola cantidad, el dbt es una sola cantidad. Ya, entonces estoy aquí, todavía no he reemplazado lo que es el radio. Me falta el radio, que va elevado al cuadrado. Ya, aquí no nos dieron radio. Acá nos dijeron, determine el radio de la esfera. No, determine la tasa de variación de la longitud del radio de la esfera cuando la arista del cubo mide 0.5 pies. La arista del cubo. Aquí lo que yo tengo aquí sería una vista frontal de nuestros cuerpos. Aquí está la esfera que, dándole una vista frontal, la silueta que vemos es la de una circunferencia. Al cubo, dándole una vista frontal, la silueta que vemos es la de un cuadrado. Y de este cuadrado lo que tenemos es la medida de su arista, o sea, de su lado. Esto, que es la misma medida que esto, dado que es un cuadrado, que sería 0.5. Acá también 0.5. Pero ¿qué quiero yo ahorita? El radio. El radio de la esfera que está dentro ahorita de ese cubo. Y el radio sería la distancia de aquí, pues. Desde el centro para acá. ¿Sí o no? Entonces, si yo sé que esto mide 0.5, que es la longitud del lado del cubo, ¿cuánto mediría esta distancia azul que está ahí?
La El mitad, radio. pues, ¿no? Ah, ya. Si todo esto mide 0.5, ¿de aquí cuánto mediría? 0.25. ¿Lo pones así o lo pones como 0.5 sobre 2? Como quieras, pues, ¿no? O incluso lo pones en fracción. 0.25 en fracción sería un cuarto. Ya, entonces ese es el radio que yo necesito aquí. 0.25 que poniéndolo en fracción sería un cuarto. ¿Sí o no? Y entonces resolviendo ya, terminando de resolver acá, dr de t, tendríamos acá arriba, 1 por 2, arriba tenemos 2, pues, ¿no? Y abajo tendríamos 1 al cuadrado, es 1 mismo, 4 al cuadrado, 16, con el 4 que está simplificamos y queda pi cuartos. Entiendo que este 2 se está dividiendo por A1 para multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y así ya tener, perfecto Luis, si te quedó, está bien. 8 pi, pies, pues, ¿no? Se supone que estamos hablando ahorita no de centímetros, no de metros, sino de pies. Pies por, acá Y es vemos que sobre es minuto. pies sobre minutos, correcto. Las unidades tienen que ser acordes, tienen que ser coherentes con lo que, con las unidades que ya te dieron, pues, en el enunciado. 8 sobre pi, pies por minuto. Esa es la velocidad o la razón de cambio o la tasa de variación que tiene el radio de la esfera que está dentro. ¿Qué pasa esto? Entonces, digamos que al principio esto está así. Así está el cubo en un instante. Ya después otro rato aumenta el cubo. Aumenta sus dimensiones. Y como la esfera está dentro, inscrita en el cubo, también va aumentando, pues, ¿no? Entonces el radio en primeras instancias está de este tamaño. Ya aumenta luego, está un poco más grande el radio. Más grande. O sea, ¿con qué velocidad va cambiando el radio? Aumentando con esta velocidad. Cuando la arista del cubo mide 0.5 pies, la velocidad del radio es 8 sobre pies por minuto. Ya. Entonces, bueno, este en comparación a los dos que hicimos anteriormente del folleto, está mucho más sencillo. Y repito, esto fue lo que tomaron en el último examen final de cálculo. Ahí les pasé la foto incluso. ¿Preguntas de este ejercicio? Bueno, Luis lo hizo solito, ¿no? Ya espero también que haya quedado claro para Salim y para Kevin. ¿Alguna pregunta a ustedes dos? No, profe. Entonces, Profe, es que, o sea, tengo una conclusión, o sea, estos ejercicios es como en el pre que se hacían cuando se hacían los ejercicios de geometría en el espacio, en el y espacio, sí. solo nomás hacer con geometría plana y unas fórmulas nada más, y ahí nomás aplicar ahorita con las derivadas que aprendimos, nada más, o sea, ese es el fin del ejercicio. Sí.
O sea, la mayoría de ejercicios, la mayoría, porque no te voy a decir que todos los ejercicios están relacionados a geometría del espacio, y donde en la geometría del espacio vas a tener que aplicar conceptos o teoremas como Pitágoras o semejanza de triángulos, que tiene que ver con geometría plana. O sea, solamente ya tú estás viendo que tiene relación con eso, sí, y ya sabes que debes recordar todas esas fórmulas y todos esos teoremas, pero no todos los ejercicios tienen que ver con geometría. Déjame ver si hay algún otro que... Creo que por ahí había uno de una piscina, por ahí, creo yo. Ese creo que también cambia. Ya, pues dependerá de la forma que tenga la piscina, pues, ¿no? Ah, ya, ya. Pero de estos, asimismo, hay millón ejercicios en internet resueltos de diferentes temas. Allá, vamos a la miscelánea para ver si encontramos algo más. Aquí hay algunos, o sea, y esos ya son parecidos a lo que hemos hecho, por eso los estoy saltando. Por ejemplo, mira, a ver, aquí dice, del filtro cónico de una cafetera cae café a razón de 10 pulgadas cúbicas por minuto. ¿Con qué rapidez se eleva el nivel del café en la jarra cuando el café tiene 5 pulgadas de profundidad en el cono? Parecido al primero que hicimos. Y literal me dice, ¿con qué rapidez baja el nivel del café del cono en ese instante? Ese podrían anotarlo para que practiquen hoy. Acá hay otro, dice. En un depósito, el 7, en un depósito de forma cónica se está vertiendo agua a razón de 0.2 metros cúbicos por minuto. El cono tiene 8 metros de profundidad y 4 metros de diámetro. Si hay una fuga en la base y el nivel del agua sube a razón de 2 centímetros por minuto, cuando el agua tiene 5 metros de profundidad, ¿con qué rapidez escapa el agua del depósito? Ya, entonces este es casi igual al primero que hicimos hoy. Con la diferencia que acá es que hay una fuga. O sea, así mismo como se está vertiendo agua hacia el recipiente, también se tiene una pequeña fuga por la cual se está yendo parte del agua. ¿Sí? Pero obviamente, si el nivel del agua, entonces si tú estás llenando un recipiente, ¿no? No tiene nada de ciencia esto. Si tú estás llenando un recipiente, lo tienes abierto con una llave, lo estás llenando, y estás consciente de que hay una pequeña fuga por debajo del recipiente por donde se te está escapando y regando parte del agua, pero tú ves que el nivel en tu recipiente sí está aumentando. Entiendes entonces que es más la velocidad con la que estás virtiendo el agua que con la que se te está escapando. Si tú ves que muy a pesar de que hay una fuga, si ves que tu recipiente se va llenando, entonces entiendes que la velocidad de fuga, la velocidad con la que se va escapando el agua, no es mucha comparado con la que estás virtiendo el agua. Y la pregunta de todo este problema es, ¿con qué rapidez se escapa el agua del depósito? Vamos a hacer ese ya, para dejarlo haciendo uno más. Vamos a hacer ese ejercicio 7.
Y entonces aquí es donde van a entender lo que estaba acá en el folleto, en el primer ejercicio que expliqué, pero les dije que analicen igual la resolución que estaba ahí, y ahí te daba una fórmula, pero no es nada de memorizar, repito, es simplemente razonar esa parte. Ya, esta que está aquí. Tomemos en cuenta esas tres variables. Dice M, Q y B. M, Q y B. Donde ves la cantidad de agua alojada, ¿ya? Pongámoslo así directamente. La velocidad, o sea, la razón de cambio con la que va cambiando el volumen, la razón de cambio del volumen es igual a la diferencia de la razón de cambio del agua que va entrando con la que se va escapando, con la que va saliendo, con la que se va fugando. Sí, son cualquier... O sea, no le pongamos agua porque puede ser cualquier líquido, cualquier cosa, ¿no? Esta simplemente es la parte que entra y este es lo que va saliendo, lo que se va escapando, lo que se va fugando. Esta fórmula en realidad la debí usar en el primer ejercicio que expliqué, pero no fue perceptible porque simplemente en ese enunciado, en ese primer ejercicio, nunca nos mencionaron de agua que se estaba escapando o de agua que se estaba fugando. Por lo tanto, en esta expresión, simplemente esta parte sería cero. No hay ninguna, no había agua o líquido que se esté escapando. Por lo tanto, la velocidad o la razón de cambio del volumen era netamente o era idéntica a la razón de cambio del agua que estaba entrando. Ya, pero eso no nos va a pasar ahorita porque ahorita sí hay una fuga. Y entonces, simplemente tengamos en cuenta esta expresión para cualquier ejercicio donde se hable de que estemos llenando un recipiente. ¿Sí? Repito, esta fórmula debí usarla en el primer ejercicio, pero no la mencioné para nada porque como no había ninguna fuga, no había agua escapándose, no había líquido saliendo, pero ahorita sí. Entonces tenemos, en un depósito de forma cónica se está vertiendo agua, entonces esto está así. Tenemos aquí el depósito, el recipiente, como le quieran llamar. Ya, algo así. Entonces, verás, aquí te voy a dibujar una llave, algo así, una llave. Donde estás haciendo que caiga el agua. Entonces esto se está llenando poco a poco. Pero a su vez, así como vas llenando, hay parte del agua que se va escapando porque por aquí hay una pequeña fuga. Un pequeño orificio donde se estaba fugando el agua. Listo. Entonces esta sería la parte que entra. Entonces la diferencia, la resta entre lo que entra
Y lo que sale, entre lo que vas llenando, o sea, entre lo que vas agregando y lo que va saliendo, la diferencia entre lo que entra y sale es lo que va quedando. Que es la diferencia, o sea, la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Pero sí, obviamente, repito, si tú ves que el nivel del agua va aumentando, o sea, el volumen dentro, el volumen del líquido sigue aumentando, entiendo que es más lo que entra, entonces entiendo que es más lo que entra que lo que sale. Ya por eso te estoy haciendo todo este dibujo aquí. Aquí veo gran cantidad de agua que está entrando y aquí apenas un poco, una pequeña fuga. Pero bueno, nos interesa saber cuánto se está fugando o la razón, aquí pide, ¿con qué rapidez se escapa el agua del depósito? O sea, de estos tres, ¿por quién te están preguntando? Lo que sale. Ya, ¿con qué rapidez se escapa el agua? O sea, lo que sale, correcto. Entonces vamos a dejarlo pintado para que ustedes mismos lo vean después. ¿Con qué rapidez se escapa el agua del depósito? O sea, se está refiriendo a esta parte de aquí, al dQ de T. O sea, vamos a hacer normalmente como hicimos el primer ejercicio en la primera parte. Y ya luego que tengamos el dB de T, porque eso es lo que conseguimos con el primer análisis, aplicamos esta fórmula y ahí ya despejamos el dQ de T. Entonces, así mismo, es como que vaya a explicar otra vez el primer ejercicio, que de paso está bien porque esa parte no estaba grabando. Empecé a grabar a partir del segundo o tercer ejercicio. Entonces, ese primer ejercicio que no se grabó es como que lo voy a explicar aquí otra vez. En un depósito de forma cónica, y entonces estamos hablando, vamos a ver qué otros datos tenemos también, por si acaso. En un depósito de forma cónica se está vertiendo agua a razón de 0.2 metros cúbicos. Se está vertiendo agua, eso es lo que está entrando. Entonces, dejémoslo rayando esto. Sería entonces esta parte aquí, la parte que está entrando. Y luego dice, el cono tiene 8 metros de profundidad y 4 metros de diámetro. El cono. O sea, se refiere, entiendo que eso se refiere al recipiente, pues, ¿no? Le vamos a dejar planteadas esas longitudes. El cono tiene 8 metros de profundidad, o sea, de aquí para acá, 8. ¿Sí o no? Y 4 metros de diámetro. 4 metros de diámetro quiere decir que vendrían entonces a ser 2 de radio, pues no, porque aquí lo que más me interesa es el radio. Si todo esto es 4, quiere decir que desde la mitad para acá todo esto mide 2. Entonces, si hay una fuga en la base y el nivel del agua sube a razón de 2 centímetros por minuto, entonces con respecto al agua tenemos en cambio esto. El agua tenemos esta altura con respecto al agua y tenemos este radio. Asimismo, como en el primer ejercicio, vamos a plantear a darle una vista frontal a nuestro cono para visualizar los dos triángulos que se van a formar aquí y plantear la semejanza de triángulos para establecer una relación entre el radio y la altura. Ahí tenemos nuestros dos triángulos. Entonces, planteando sería 8 es a 2 como, aplicando semejanza de triángulos, repito, semejanza
8 es a 2, como H es a R. Ya, y ahí ya podríamos establecer, despejar H en función de R, podríamos quedar así. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque no sé todavía qué mismo es lo que voy a necesitar. Ya planteando ahora la fórmula del volumen del cono, volumen es igual a 1/3 pi radio al cuadrado. Pongamos la otra R minúscula porque pusimos aquí R minúscula, radio al cuadrado por H. Todo esto es con respecto al cono, pero al agua. Al cono que está formando el agua, pues, ¿no? Del recipiente no hay nada que hablar porque esas dimensiones no están cambiando. El recipiente se mantiene igual. Lo que va cambiando es el líquido dentro del cono, dentro del recipiente cónico. Entonces, el cono que está formando el agua, el líquido, ese es el que está cambiando sus dimensiones. Está cambiando el radio y está cambiando la altura. Porque a medida que va aumentando el nivel del agua, entonces quiere decir que va cambiando la altura y va cambiando el radio de la circunferencia que se forma en la superficie. Ya, entonces, debe de tener, ya derivando todo con respecto al tiempo. Ya, pero aquí veamos que esta parte de aquí dice que aquí dice, el nivel del agua sube a razón de 2 centímetros por minuto. ¿Qué vendría a ser eso? A ver, ya hemos visto varias veces esa parte de ahí. El nivel del agua sube a razón de 2 centímetros por minuto. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Qué variable? El volumen, No, nivel del agua, dice. Nivel del agua. La altura. La altura. El DH de T. DH de T. Nos están dando el DH de T. Cada vez que te digan nivel del agua se va a referir a la altura. Y aquí como está diciendo razón, la razón de cambio, ya no es altura solamente, sino es la variación de la altura, el DH de T. El DH de T sería entonces 2, y como sube, entiendo que es positivo, entonces 2 centímetros por minuto. Nos están dando el DH de T, entonces lo dejo pintando acá también para que se den cuenta que todo está relacionándose con el color que representa, así se dan cuenta, ¿no? Esto amarillo viene a ser el DQ esto verde, el DMT. El nivel del agua sube a razón de, entonces se refiere a la velocidad con la que va aumentando H, 2 centímetros por minuto. Ya, entonces, terminé de leer todo el enunciado y en ningún momento me da referencias con respecto al radio. Nos está pasando lo mismo que en el primer ejercicio. No nos están dando el DRT. En ningún momento yo leí la razón con la que va cambiando el radio es tanto. No me lo dijeron y no es ni la pregunta tampoco. Entonces, a R lo tengo que desaparecer. Porque no me dan ni su información ni me están preguntando por él. Así que aquí está sobrando, aquí está de más. Por eso hicimos previamente este análisis de semejanza de triángulos para tener una expresión donde relacionamos la altura, o sea, el nivel del agua, con el radio. Si quiero desaparecer entonces el radio de esta expresión, vamos a despejar el radio. Entonces radio, por eso se acuerdan que lo dejé inconcluso de ahí hace rato, porque no sabía cuál mismo despejar, si H o R, pero ahorita ya sé que lo que tengo que despejar es R es igual a H sobre 4,
Creo que el ejercicio anterior nos quedó h sobre 2, entonces cada ejercicio es diferente, pues, ¿no? H sobre 4. Y eso es lo que yo voy a reemplazar aquí. Y así me deshago de R. Volumen es igual a 1/3 de pi, y ahí es donde pongo el radio, que es h sobre 4 al cuadrado por h. Ese volumen sería igual a pi sobre, a ver, 4 al cuadrado seríamos 16, y 16 por 3, 48. Pi 48, h al cubo. Listo, entonces ahora sí. Ya que me deshice de R, porque no nos estaban preguntando nada de él, ni nos decían nada de R, del radio, ya todo está en función solo de H. Ahora sí procedo a derivar todo con respecto al tiempo, pues, ¿no? Siempre va a ser derivada con respecto al tiempo aquí en razón de cambio. Estamos hablando de velocidades. Todo esto es una constante, por eso la estoy escribiendo tal y cual. Ahora, derivando h al cubo, bajamos el exponente y le restamos 1, 3h cuadrado, y por regla de la cadena ponemos aquí por dh de t. Y sí, ahí ya tendríamos todo. La pregunta de todo esto, o lo que tenemos que despejar, sería el dq de t, pues, ¿no? Pero aquí no veo ningún dq de t. Ya, pues entonces yo sé que db de t, que tampoco me dieron ningún dato sobre eso, pero tengo que db de t tiene esta expresión. Va a ser igual a dm de t, la resta, la diferencia, de lo que entra menos lo que sale. A ver, aquí de una vez simplifiquemos ese 3 con ese 48, ¿sí o no? Sería 16. Ajá. Sí, sería 16. Sería 16 pi sobre 16 h cuadrado de h de t. Recordemos que la pregunta de todo esto es el de q de t. Esto es lo que hay que despejar. Aquí está. ¿Con qué rapidez escapa el agua del depósito? Nos están preguntando la velocidad con la que se está saliendo el agua. El dq de t es la pregunta. Despejemos eso. Entonces, dq de t será igual a dm de t menos pi h cuadrado sobre 16 de h de t. A ver, dm de t, acá está. Que sí nos lo dieron. Y entonces sí tengo esto, ¿no? Sí tengo esto. El de h de t, lo que está sombreado en color naranja, acá está. Nos falta la altura que tiene en ese instante. Pero eso es lo que nos dice aquí. El cono tiene 8 metros de profundidad y 4 metros de diámetro. Si hay una fuga en la base y el nivel del agua sube a razón de 2 centímetros por minuto, cuando el agua tiene 5 metros de profundidad. Nos están dando H aquí. Ya nos están dando todo ya. Cuestión de reemplazar y resolver. El dm de t sería entonces 0.2 menos y aquí podríamos simplificar. 2 con 16 sería 8, 5 al cuadrado sería 25. Entonces dq de t estaría quedando
0.2 menos 25 pi es lo que queda arriba y abajo queda 8, perdón, simplificado quedaría un 8. Y listo, ahí quedaríamos con eso, pero resolvamos ya el resto con la calculadora para tener ya claro. Ya sale menos 9 puntos. Ah, ya, aquí hay algo que me estoy dando cuenta que no está cuadrando, pues no. Me iba a poner un menos 9 ahí, pues, ¿no? Porque acá, eso es lo que me salió en la calculadora, menos 9.61. Entonces ya, pues, ¿cómo va a ser más el agua que sale que la que entra? Porque la que está entrando es 0.2 y la que está saliendo menos 9 punto y pico, ¿no? Pues. Y el problema está en que no verificamos la compatibilidad de las unidades. Aquí el DH/T es centímetros por minuto. Pero la mayoría de medidas están en metros. Por ejemplo, la razón de cambio que entra está en metros cúbicos. La altura que yo reemplacé acá también está en metros. Y el DH/T lo estoy poniendo en centímetros sobre minuto. Entonces, esto debería también estar en metros, pues, ¿no? Para yo reemplazarlo acá. Entonces, esto aquí hay que corregir. Tiene que haber compatibilidad entre todas las unidades, ¿no? Entonces, el DH/T es el que está causando problemas aquí, porque la mayoría de cosas están en metros, y el DH/T está en centímetros. Entonces, vamos a hacer una conversión súper rápida, sabiendo que un centímetro, a ver, un metro tiene 100 centímetros. Ahí se va a centímetros con centímetros. Y entonces esto sería 2 dividido por 100, que sería 0.02. 0.02 metros por minuto. Ya, ahí está la conversión. Ahora sí hay compatibilidad entre las unidades. Esto sí pongo acá, 0.02. Y acá ya voy a poner el resultado directamente. Todo eso voy a poner en calculadora. Ya, ahí sí tiene sentido. Y ahí sí me está saliendo menos. Me sale, sí, pues, en positivo sería 0.1, 0.10. O simplemente 0.1, por ejemplo, porque acá está con un decimal también. 0.1 metros cúbicos por minuto. Ya, ahí sí tiene sentido, ahí sí es coherente ese resultado, porque lo que entraba tendría que ser más, pues, ¿no? La parte de aquí, el DMT, que es 0.2, y nosotros acabamos de encontrar el DQT, que es la parte que se está escapando, que tendría que ser un valor menor. Porque entiendo que esto, muy aparte de la fuga, muy a pesar de la fuga, igual vemos que el recipiente se va llenando poco a poco. Y listo, ya ahí sí estaría, esta parte sería el DQT. Preguntas. Ya Selin, igual aquí ya este era el último ejercicio. Por eso les estoy preguntando, si tienen alguna duda ya antes de retirarnos. Ese era el último ejercicio de hoy.
Ya listo. Luis y Kevin, ¿todo bien entonces? Profe, esta día vemos razón de cambio y mañana vemos integrales, me imagino. Sí, o sea, ya mañana entramos con integrales. Practicarán algún ejercicio que ya les voy a recomendar algunos. Y bueno, empezamos la clase aclarando alguna duda que hayan tenido. Y ya después de eso, sí, seguimos con integrales ya mañana. Ya listo. Ah, y por cierto, no sé si usted tenga por ahí ejercicios que hayan tomado en el examen anterior de cálculo, o sea, de este tema mismo. Si lo puede pasar, así como hace rato. Los pasó Kevin, fue el que los pasó. Kevin pasó la resolución de todo el último examen. Me imagino que ahí tiene que estar porque yo lo resolví, entonces, no sino el que les puse anteriormente, el del cubo. El del cubo y el de... Entonces Kevin pasó un documento porque su hermano está en primer semestre, entonces él ya dio el examen y a él le pasaron la resolución de todo el Kevin, reenvía ese documento o yo más tarde lo reenvío. Pero, Ya, profe. obviamente hay otros temas, pues, ¿no? Pero Profe. tú tienes que ver cuál es la razón de cambio. Yo lo reenvío más tarde, si no puede Kevin. Ya listo, chicos. Entonces, pero en el folleto también tienen un millón de ejercicios para que escojan. O sea, con lo que les he explicado hasta ahorita, qué es lo que varía entre un ejercicio y otro es el planteamiento, nada más. Pero lo que necesitan ahí es derivar al final y eso ya saben.